desde la misma altura de tus ojos. Voy manteniendo el alma comedida. No juegues si es que no vas a quemarte. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte a la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Bienvenidos chicos y chicas a la clase de la sesión 2, en la que vamos a abordar el recorrido de cómo se ha confeccionado el patrimonio desde la antigüedad hasta la actualidad, tomando como punto de partida el artista y la obra de arte, ya que en el pasado no existía la noción de patrimonio. Como hemos dicho en la clase anterior, crea en estos últimos 2 siglos. En Andalucía, como habéis podido comprobar en el temario anterior, tenemos presencia de todos los periodos artísticos que se producen a lo largo de la historia, pero ninguno de ellos va a ser tan importante y tan relevante como los que se crean evidentemente en la ciudad de origen. Es decir, si tratamos, por ejemplo, el arte griego o la civilización griega, las nociones que se dan en Grecia no van a ser las mismas que se den en Andalucía o se den en otros territorios alejados del epicentro de la civilización, al igual que con Roma, tartesos, egipcios, etcétera, etcétera. Vamos a empezar desde la prehistoria antigüedad, vamos a pasar por Grecia, Roma, luego vamos a irnos a la Edad Media, al Renacimiento, a la Edad Moderna y a los siglos XIX y XX, que se va a complementar con lo que dimos en la sesión 1. Partimos de la prehistoria. Tenemos que tener en cuenta que la noción tanto de arte como de patrimonio en la prehistoria no existe, queda completamente nula. Todos los utensilios que se hacían eran con una función tanto religiosa como en la vida cotidiana que les resultasen fáciles de realizar. Por ejemplo, a la hora de pescar utilizaban arpones de hueso. Tenemos que identificar y separar 2 tipos de arte, el arte mobiliar y el arte parietal. El arte parietal son las pinturas que se realizaban dentro de cuevas con un carácter mágico simbólico o veneración a la Venus, a lo que todos conocemos como la Venus o la Madre Tierra, que se cree de índole de fecundidad y prosperidad, y el arte mobiliar, que es como lo que os he dicho, el arpón, que se realizaban en hueso. Con los nacionalismos que dijimos en la clase anterior, es cuando nos preocupamos por el pasado. De ahí que le otorguemos ese carácter arte parietal, arte mobiliar, o sea, es decir, que los conceptos y los avances del siglo XIX los llevamos a la prehistoria. Hay que añadir que aquellas personas que se dedicaban, tanto hombres como mujeres, que se dedicaban al tema de la creación o fabricación de este tipo de utensilios, se otorgaban un carácter más. Avanzamos en el tiempo y nos vamos al neolítico. Este se va a caracterizar por ser el primer grupo homínido que se va a ser sedentario. Va a conceder una prioridad a la adquisición del suelo. Van a proceder a una especialización profesional y una organización social. Van a construir las primeras viviendas, de ahí tenemos la primera construcción arquitectónica, es decir, que vamos a partir del neolítico como los primeros arquitectos. Esa especialización va a dar como resultado los primeros rituales y cultos. Por consiguiente decimos que aparece el arte sagrado, que se va a representar por la manifestación de monumentos y esculturas votivas, va a seguir controlado por los sacerdotes, y una mejor especialización en el arte utilitario, mediante la fabricación de cerámicas, tejidos, por lo cual decimos que son los primeros artesanos. La transición entre la prehistoria y la antigüedad va a estar marcada por la construcción de grandes poblados. Va a destacar Catalayuc, donde se van a diferenciar las casas habitadas de los santuarios. Los santuarios van a estar identificados por encontrar en sus salones grandes cabezas de toro y así como elementos votivos y religiosos, mientras que en la casa vamos a encontrar decoraciones de tipo doméstica, es decir, personas cocinando, personas cazando, etcétera, etcétera. Bueno, pues pasamos entonces ahora a la antigüedad. Está constituida por Mesopotamia y Egipto. Tanto una como otra eran sociedades especializadas y jerarquizadas, donde el poder político y religioso eran los dominantes y eran quienes mandaban a construir los palacios, las tumbas y los templos. Aquí tenemos que tener algo muy claro, que a partir de Egipto se va a hacer una especialización en la forma de trabajar, es decir, trabajar con las manos o diseñar o crear. Esta división del trabajo va a incidir en las sociedades posteriores, en la que se va a crear
en torno a esta división de la forma de trabajar o crear, una gran discusión. Resumirlo en pocas palabras sería muy complicado. De ahí a que unas artes se consideren mayores y otras artes se consideren menores. Lo vamos a ver a partir de ahora. Añadir que en Egipto no se reconoce el artista ni el patrimonio, simplemente todos aquellos elementos son realizados para y por una función. Grecia y Roma. En Grecia se va a definir por primera vez el arte, la técnica de hacer algo con funcionalidad. De la herencia de Egipto se va a crear por primera vez la división entre artes nobles y artes menores. Las artes nobles son todas aquellas que se hacen a nivel intelectual, como la música o la poesía, en contraste con las artes menores, que son todas aquellas que se realizan manualmente, como la escultura o la pintura. La arquitectura tiene una doble dicotomía. Constructor o el obrero va a pertenecer a las artes menores, mientras que el diseñador del templo va a ser considerado como arte noble. Esta división repercutirá a su vez en la sociedad, es decir, que todos los músicos y poetas van a tener una consideración social superior a lo de los pintores y escultores, que tendrán una condición social inferior. Entre las condiciones que se le otorgan a las artes nobles y a las artes menores, un dato muy curioso y que llama muchísimo la atención es que el escultor y el pintor se van a ensuciar las manos con respecto al poeta o al músico, que no van a presentar un aspecto de suciedad como lo hacían los otros. Pero conforme avanzamos en el periodo griego, las artes menores van a empezar a enfrentarse a las artes mayores, que un escultor va a defender una posición social y desprenderse de ese carácter degradante. Por tanto, encontramos que en el periodo helenístico se reconocen a los escultores dentro de la sociedad. Tenemos tanto Platón como Aristóteles lo van a recoger en sus escritos, que van a trascender hasta la actualidad. Llegamos hasta Roma. Roma va a conquistar la península griega. Roma tiene la consideración de que el territorio que conquista no le impone sus normas, sino que les permite tener sus propias normas, sus propias formas de ser y continuar. E incluso Roma adquiere lo mejor de cada una de las civilizaciones conquistadas. De ahí que siga perpetuándose la noción griega, es decir, simplemente adaptándolos a sus necesidades. De ahí que tengan el mismo panteón de los dioses, que sus templos sean similares y sus construcciones sean similares a las griegas. Pero sí hay que destacar que en esa consideración social los romanos no van a ser quienes construyan, sino que van a contratar a los mismos griegos para que hagan copias y réplicas de las obras griegas y así relegar a los esclavos griegos el carácter de la construcción y la mano de obra. No obstante, la civilización romana va a hacer una aportación bastante importante al hecho del patrimonio, creando la profesión, la colegia, que a partir del siglo II se va a centrar en la protección, en la perfección de técnica y el aprendizaje de profesión, es decir, haciendo una división más exhaustiva del trabajo. Y plantearos entonces que si en una obra arquitectónica había escultura y pintura, estas funciones iban dedicadas a los escultores y a los pintores especializados en su materia, cosa que se va a prolongar durante muchos siglos después. Pasemos ahora a la Edad Media. La Edad Media comprende 10 siglos. Está dividida en 3 y nosotros la vamos a dividir según qué hechos son los más importantes que van a incidir en nuestro patrimonio. Si es una constante que la religión como el arte están intrínsecamente unidos. Vamos a partir de que en la Edad Media tanto la religión como el arte están unidos intrínsecamente. Es decir, que en este periodo tanto la Iglesia como las monarquías europeas van a ser quienes encarguen a los distintos artistas o a los que consideramos como artistas las distintas arquitecturas, esculturas y pinturas. De ahí que el arte esté al servicio del poder, como ya veníamos diciendo desde la antigüedad. La función de este arte, en concreto en este periodo, va a ser la de educar mediante la religión, va a tener una función didáctica. De ahí que encontremos que todas las catedrales, por ejemplo, góticas, encontremos una manifestación muy religiosa y con episodios basados en la Biblia, para toda aquella persona que no supiese leer, supiese interpretar esas imágenes. Se sigue manteniendo la división de las artes, pero ahora no se llaman como se denominaban en Grecia. Ahora son artes mecánicas y artes liberales. Las mecánicas son consideradas vulgares y serviles, mientras que las liberales se decía que eran realizadas por Dios. A las artes liberales se va a dividir en quadrivium y en trivium. El trivium está compuesta por la lógica, la gramática y la retórica, mientras que el quadrivium está compuesta por música, aritmética, geometría.
geometría y astronomía. Todas las ciencias que una persona noble debía de aprender. Es decir, que toda aquella persona en la Edad Media que quisiese acceder a una educación tenía que aprender sí o sí estas ciencias. Ya a finales del siglo VIII, siglo IX, el conocimiento se va a centrar dentro de grandes conjuntos monásticos, quienes van a controlar y la educación, así como la enseñanza. De hecho, ellos van a ser quienes propaguen ese conocimiento y esa educación y quienes recopilen del pasado libros que nos han llegado hasta nuestros días, traduciéndolos e interpretándolos. En la Edad Media se va a considerar la arquitectura como la mayor de las artes restantes supeditada a esta. A partir del siglo XIII vamos a encontrar el desarrollo de las ciudades. Esto quiere decir que a las ciudades van a llegar diferentes constructores, visuales, etc. Este tipo de personas dedicadas a un mismo oficio se van a integrar en talleres o gremios o cofradías, que son las asociaciones por oficios, y los talleres, que son el lugar de trabajo del artista. Quienes van a pedir la realización de las obras va a seguir siendo la Iglesia y la monarquía, a los que se va a unir ahora la burguesía. Van a crearse esos grandes centros gremiales con su división interna, el legado, el oficial y el maestro. Todos van a estar adscritos a un patrón, y por ejemplo en España se les van a denominar cofradías en lugar de gremios. Van a tener un carácter altamente religioso, y un dato muy curioso, que es que los gremios son los que van a iniciar la salida a la calle de sus santos patrones, es decir, el inicio de la Semana Santa. La finalidad de los gremios va a consistir principalmente en una protección del trabajo frente a otras producciones que se puedan llevar a cabo en otras ciudades. Esto es, digamos, un poco de favoritismo. Yo, que soy de esta ciudad, pues me contratáis a mí, lo manipulo yo, lo hago yo, y no le doy el trabajo al que venga de fuera, entre comillas, no me malinterpretéis las palabras. Otra cosa que hay que destacar es que la Iglesia, al ser una de las que más demanda obras de arte, tanto arquitectónicas, pictóricas como escultóricas, va a ser la primera en la Edad Media en realizar el coleccionismo, es decir, que va a acaparar cantidad de obras. Otro dato que impulsa ese coleccionismo es que con el inicio de las guerras santas se van a realizar numerosas incursiones en búsqueda de las reliquias religiosas. Las reliquias va a otorgar a una catedral o una iglesia una importancia sobre el resto de las iglesias. Y en este sentido del coleccionismo va a destacar el duque de Berry, mecenas francés, quien entre su colección se van a encontrar objetos extraños, joyas, orfebrería, perfume, retratos y libros. De esta misma época destaca la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, en la que se va a encontrar sobre todo objetos religiosos con un valor simbólico.